¿qué es lo real? ¿Cómo me relaciono con la realidad? Porque si es por medio de los sentidos, ¿cuál de ellos es el que me acerca más a lo real? Y si mis sentidos son alterados, ¿cambia la realidad? ¿Debo confiar o desconfiar de mis sentidos? Esto es Historieta a Martillazos. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del experimento filosófico y comiquero de escucharlo en 1.5 y comiqueando. Mi nombre es Pablo y acá vamos a hacernos juntos esas preguntas que no solemos reflexionar o que damos por sabidas, pero que justamente son las que más tienen para ofrecernos. Para esto voy a estar eligiendo una novela gráfica, un cómic, un manga o una historieta, ustedes llámenlo como quieran, para que converse con el tema de hoy y ojalá que entre tanta pregunta no alcancemos una respuesta definitiva. Porque ahí está lo lindo, en el espacio entre lo que es y lo que podríamos ser. El tema de hoy es ni más ni menos que la realidad, que vamos a cruzar con la brutalmente metacomiquera novela gráfica llamada ¿Quién mató a Rexto?, con guión de Diego Greenbaum y dibujos de Patricio Del Peche, Gabriel Hipóliti, Fernando Baldo, Dante Ginebra, Pietro y Gato Fernández. Y dado que es un tema enorme para llevarlo adelante yo solo, voy a pedir la ayuda el día de hoy a invitados de la talla de Protágoras, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Gianni Bátimo, Slavoj Žižek, Ernesto Laclau, Walter Minolo, Edward Said, junto a otros amigos y amigas que andan por ahí dando vueltas. Pero vayamos de a poco y dejamos que la historieta nos ayude a entender de qué estamos hablando cuando decimos la realidad. Si googleamos qué es lo real, o peor aún, si nos metemos en Twitter y preguntamos a la comunidad, la respuesta que más nos vamos a encontrar, estoy seguro que va a ser algo así como, bueno, es lo obvio, o es eso que se condice con la realidad. Que es una cosa que a mí siempre me pareció una respuesta medio de mierda, sinceramente. Es como definir una palabra usando la misma palabra, en una cuestión circular y vacía, pero que sobre todo no te dice absolutamente nada. Entonces, ok, cambiemos la pregunta. En lugar de indagar qué es lo real, preguntémonos cómo me relaciono con la realidad. Y ahí arranca a complicarse todo. Porque si mi relación con la realidad es a través de los sentidos, ya estamos en un problema bastante jodido. Porque los sentidos, si no lo saben, déjenme decírselos, son menos confiables que un político en campaña, o un político en funciones, o un político en cualquier forma que se encuentre. Y para explicar esto, me gustaría que se imaginen esta situación. Piensen que están en la cama porque les agarró una fiebre galopante, se pusieron recontra ebrios, están atravesando un duelo por la muerte de alguien querido, o al revés, estás en un momento de éxtasis y alegría total porque conseguiste un laburo que querías hace años, o te pudiste coger a esa persona que tantas ganas le tenías. Y por qué no, la más obvia de todas, imagínense que se tropezaron con un cachito importante de LSD que andaba por ahí dando vueltas. En esas situaciones, ¿la realidad que percibimos sigue siendo la misma o la empezamos a ver completamente distinta? Porque el truco del mago es que la realidad no cambia nunca. Lo que cambia, obviamente, es nuestra visión de la realidad. Ahora, si accedemos solamente a la realidad a través de esa visión alterada, ¿cómo carajo sabemos cuál es la realidad per se? ¿Cómo sabemos que lo que está ahí afuera es verdad si nunca podemos verlo sin filtro? Es una cosa que a mí siempre me pareció fascinante y aterradora al mismo tiempo, ¿no? Porque creerle a nuestros sentidos requiere un acto de fe, pero de fe absoluta, casi religiosa. Más fe incluso que la que requiere creer en Dios. Porque yo puedo dudar de la existencia de Dios, la puedo cuestionar, puedo vivir sin creer en eso. Pero no puedo dudar de lo que me dicen mis ojos, no puedo dudar de lo que toco, de lo que escucho. Porque cuando empiezo a dudar de eso me vuelvo loco. Necesito confiar ciegamente en que mis sentidos me están mostrando algo que tiene algún tipo de correspondencia con lo real. Y los sentidos, ya lo dijimos, son muy fáciles de alterar. De hecho, diría que es lo menos confiable que tenemos. Pero al mismo tiempo, no nos queda otra que confiar en ellos. Es una paradoja brutal, porque necesito tener fe absoluta en lo que es, objetivamente, poco confiable. Pero hay algo más. Hay algo que Slavoj Žižek viene machacando hace décadas, y que me parece clave para entender este tema. Él dice que nosotros no vemos la realidad, sino que vemos la realidad a través de los lentes de la ideología. Y por favor les pido, es importante que no confundamos ideología con ideas políticas solamente. La ideología es mucho más grande que eso, y además no es algo que tenemos,
como si fuera un accesorio que nos ponemos o un partido o candidato al cual votamos. La ideología es una estructura misma en nuestra percepción, es el marco a través del cual interpretamos todo lo que vemos. Zizek dice que son los lentes, entre muchas comillas, que llevamos puestos y que no podemos quitarnos. Aunque nosotros pensemos que sí, aunque nosotros pensemos que vemos objetivamente, mientras que los demás están ideologizados. Y si alguna vez escucharon la frase esa persona ve la vida color de rosa o sacate los anteojos color de rosa, está hablando específicamente de esto. Incluso cuando la persona no sepa ni quién mierda es Zizek, no conozca el concepto de ideología, ni cualquiera de las cosas que está diciendo este boludo, que este boludo soy yo. Hay un video que está recontra visto, pero que siempre está bueno volver a recomendar, y volver a mirar obviamente, que es un recorte que tiene Zizek que está en YouTube, donde hace un paralelismo perfecto con la película They Live, la de Carpenter, que es una película que si no la vieron es brillante, y que nosotros ya recomendamos de forma más extensa en nuestros capítulos de Escucharlo 9.5 dedicados al cine, en uno de ellos que tratamos el lado B del capitalismo. Pero si ustedes no vieron la película, ni vieron el recorte de Zizek, o cuesta terminar de entender el concepto de ideología, pensémoslo en algo más cotidiano y más concreto del día a día. Todos abrimos Twitter, Instagram, la red social que sea, y el medio periodístico que sea, y vemos una noticia. Digamos, no sé, una marcha por algún tipo de protesta, supongamos, ¿no? Ahora, dos personas van a ver la misma imagen, van a ver la misma información, y van a extraer realidades completamente opuestas. Uno va a ver ciudadanos ejerciendo su derecho por protestar por justicia social, y otro va a ver vagos que no quieren trabajar cortando la calle. Es la misma imagen, pero las realidades son opuestas. Y esos individuos no se pueden complementar. ¿Cuál es la realidad entonces? Bueno, la respuesta es incómoda, porque es ninguno y ambos, como en una especie de versión de gato de Schrödinger de la realidad. Porque ambos están viendo a través de sus lentes ideológicos. Lo que pasa es que cada uno cree que el otro está usando lentes distorsionados, mientras que uno mismo ve las cosas como son. Pero la verdad es que no. Todos tenemos lentes, solo que son lentes distintos. Pero todavía no voy a decir lo que pienso sobre esto, eso lo dejo para el final. Ahora, habiendo dicho todo esto, metámonos de lleno en quién mató a Rexton. Porque, teniendo en cuenta la intro de la que venimos, yo les aseguro que se convierte en algo muchísimo más que un policial de historieta. Quién mató a Rexton es una obra que me encanta, diría que entre mis favoritas, donde Diego Greenbaum oficia de guionista y tiene un Dream Team como equipo de dibujantes, en donde todo el equipo de guionistas y dibujantes encontraron la forma de mostrarte visualmente cómo funcionan esos lentes. La premisa del cómic es en apariencia muy sencilla, ¿no? Es un cliché del policial negro donde hay un tipo muerto, que es Victor Rexton, que era un historietista bastante despreciable, o eso es lo que nos dicen, y por supuesto hay que descubrir quién lo mató. Hay sospechosos, hay motivos, hay versiones contradictorias, etc., ¿no? Que creo que todos podríamos asegurar que Agatha Christie debe tener 25 libros con exactamente la misma estructura. Pero donde interviene la muñeca magistral de Greenbaum es donde la cosa se pone mucho más interesante. La historia está dividida en capítulos. Cada capítulo es contado por uno de los sospechosos. Pero no es que el sospechoso cuente su versión en texto, no. El sospechoso es, dentro de la ficción de la historieta, un historietista. Lo que vos estás leyendo es la historieta que ese personaje e historietista hizo sobre los hechos, donde a su vez vos conocés por medio del dibujo la mirada de ese sospechoso sobre ciertos hechos y personajes. Suena medio complicado, pero cuando tenés el cómic en tus manos no podés creer la obra maestra que se mandaron estos genios. Dichos más sencillos sería así. Estás leyendo una historieta donde los personajes son historietistas y cada uno hace su propia historieta de lo que pasó. El tema es que la cosa no termina acá, porque quedan muchas más jugadas en esta genialidad. Cada uno de esos historietistas ficticios tiene asignado un dibujante real del equipo que mencionábamos antes. Por ejemplo, Patricio Del Peche dibuja el capítulo de un sospechoso, Gabriel Hipólito de otro, Fernando Baldó, Dante Ginebra, Pietro, Gato Fernández. Cada uno dibuja un capítulo diferente, que a su vez es la óptica o el relato de un personaje diferente. Y la gloria está en que cada uno tiene un estilo completamente distinto y que va perfecto con el tono de lo que se está relatando para ese personaje. Entonces vos como lector estás viendo los distintos ángulos y formas de entender los hechos de una misma historia, contada de formas radicalmente diferentes,
donde cada uno aporta siempre información nueva o distinta, no solo en el guión, no solo en lo que dicen, sino en cómo se ve, en el estilo visual mismo. Por ejemplo, un capítulo es más realista, otro es más caricaturesco, otro es más oscuro, otro tiene más movimiento, y no es que haya un estilo correcto y los demás estén equivocados, todos son válidos, todas son versiones de lo mismo, y eso sí se queda en acción, esos son los lentes ideológicos hechos imagen. Cada dibujante es cada forma de ver, cada estilo visual es cada marco interpretativo, y lo más brutal es que a Greenbaum no te lo oculta, no te engaña haciéndote creer que hay una versión objetiva y que lo otro es ficticio. No, te lo ponen en la cara y te hacen cómplice. Vos sabés mientras lees que lo que estás viendo no es una versión entre muchas, sino que se trata de un narrador que nunca será del todo confiable, pero un poco sí. O mejor dicho, hay múltiples narradores, de los cuales no podemos confiar del todo en ninguno, pero tampoco nosotros somos del todo confiables al narrar una historia. ¿O sí? Lo cierto es que es una decisión artística recontra valiente y arriesgada, que da un paso adelante en lo que sería la narrativa actual. Sinceramente. Porque la aposta es que convierte algo que normalmente es puteado en la industria, que es el hecho de tener múltiples dibujantes en un mismo libro, en el punto central de la obra. Es la gema narrativa de la historia que estamos leyendo. Acá forma y contenido se unen perfectamente para decirte que no hay una realidad objetiva sobre estos hechos, sino que hay versiones, que hay perspectivas y que hay lentes ideológicos. Yo leí muchas cosas lindas por suerte de Diego Greenbaum y todavía no me defino si es una especie de genio loco o filósofo por accidente, pero digámoslo así. Si las historietas pudieran coger entre sí y tener hijos, ¿quién mató a Rexton? Sería un hijo perfecto entre el mejor policial de Brubaker y la historia más metacomiquera de Grant Morrison. Eso sí, del Morrison que se le entiende todo, por favor. Ahora, si no se entendió un carajo lo que acabo de decir, ustedes no se preocupen, es su salud mental diciéndole que van por buen camino. Así que me voy a apoyar en un diálogo que traje donde Rexton, que es el tipo que está muerto en la historieta y sobre el cual hay que investigar, mientras conversaban sobre los nuevos artistas le dice a otro historietista, cito: hacen sus propios guiones y a falta de imaginación recurren a lo real. Mi consejo es que dejen de las historias a los que saben. A lo cual el otro personaje piensa: esa fue la primera vez que le deseé la muerte a Victor Rexton. Fin cita. Rexton cree que hay una forma correcta de hacer historieta, que lo real es un recurso para los que no tienen imaginación, pero lo que él llama lo real es solo su versión de lo real, su forma de dibujar el mundo. Si algo nos deja en claro este cómic, tanto por su guión como por su dibujo, es que accedemos a lo real de forma parcializada, ya sea por nuestro sentir, por nuestra ideología o por el desarrollo de nuestras habilidades psicofísicas. La realidad deja de ser única para todos, para entonces convertirse en interpretaciones que cada uno hace de la misma. Cada uno de nosotros es, en algún sentido, un dibujante de su propia realidad. Vemos lo que pasa, pero lo interpretamos según nuestro estilo, y con eso construimos un relato. Un relato que para nosotros es la realidad. Pero hay otros dibujantes alrededor nuestro, dibujando la misma escena, con estilos completamente distintos, y cada uno cree que es su versión la que es correcta. Por eso, aunque haya sido dicho hace mucho tiempo atrás, está bueno traer lo que decía Protágoras, que aunque sea miles de años sigue siendo impactantemente actual, y es que el hombre y la mujer, todo su contexto, son la medida de las cosas. Son los que dotan de sentido a lo que los rodea, que es lo que llamamos lo real. Las cosas no tienen un significado inherente ni fijo, ni tampoco están esperando ahí a que nosotros vayamos y lo descubramos. Somos nosotros los que le damos sentido y significado. El problema está en que si hay múltiples formas de interpretar la realidad, si cada uno puede dibujarla distinto, ¿por qué algunas versiones logran imponerse por encima de otras? ¿Por qué hay interpretaciones que se convierten en la realidad, mientras que otras quedan marginadas como opiniones o directamente delirios? Ernesto Laclau es un pensador argentino, nos da una clave sobre esto cuando habla de hegemonía. No todas las interpretaciones de la realidad tienen el mismo poder, nos dice. Algunas logran articularse de tal forma que se vuelven hegemónicas y que se convierten en el sentido común. Se convierten en lo que todo el mundo sabe que es así. Una frase que cada vez que la escucho me dan ganas de vomitar. Pero ¿cómo se logra eso? Bueno, se logra a través de la repetición, de las instituciones, de los medios de comunicación o del sistema educativo, entre muchos otros.
Son 1000 mecanismos que hacen que un relato particular se naturalice como la realidad universal. El relato hegemónico no necesita argumentar, simplemente es. Frases como, así son las cosas, o siempre fueron así, o esa es la realidad, son las que demuestran lo incorporado que lo tenemos adentro nuestro. Y justamente cuando lo cuestionamos, es decir, cuando preguntamos por qué es así, eso se vuelve incómodo y se vuelve un acto casi subversivo. Porque estás tocando algo que no se toca. Estás haciendo filosofía donde se supone que hay que aceptar y punto. Pero ¿sabes qué? Generalmente las cosas que damos por sentadas, que creemos que son obvias o que las pensamos como incuestionables, son las que tienen los huecos de sentido más grandes. Y sin embargo, no lo notamos, porque pareciera que alguien hubiera utilizado la estrategia de esconder las preguntas más incómodas, pero a la vista de todos. No creo que sea inocente. Quizás sea para que ciertos elementos queden inmutables o incuestionables. Para que veamos sin observar o para que vivamos sin preguntar. Yo estoy seguro que si ustedes van a un cumpleaños o un casamiento y hacen callar a todos para preguntarles, che, ¿qué es lo real? Se van a convertir en el alma de la fiesta y van a salir de ahí con muchos nuevos amigos y su vida se va a desbordar de muchísimo sexo desenfrenado y rock and roll. O no, probablemente los miren como bichos raros y se alejen despacito. Pero en el fondo, ¿qué es lo incómodo de cuestionar lo incuestionable? Hay un esnovismo gratuito que está bueno superar, que es el de pensar de a la gente no le gusta reflexionar, que me resulta una salida fácil y bastante pedante. Yo creo que hay algo más profundo ahí. Yo creo que tiene que ver con un golpe al ego, con la incomodidad de aceptar que quizá no haya algo real en sí mismo y de que tengamos que darnos cuenta de que la realidad puede ser como una red, como una construcción de subjetividades entrelazadas, con miradas distintas, compartidas y unificadas, donde no hay un dueño absoluto. Por lo tanto, que puede ser alterable. Esto al status quo y al poder le da terror, les da pavor, se hacen caca encima. Porque si la realidad puede cambiar, si no está fija, si no es natural, entonces alguien podría modificarla. Y quienes se benefician de que las cosas sean como son, no quieren que eso pase. Walter Mignolo, otro pensador argentino, agrega otra capa a esto. Es la colonialidad del saber. Su tesis parte de varias preguntas, donde algunas de ellas podrían ser: ¿quién tiene el poder de decidir qué se cuenta como conocimiento real y quién decide qué es válido y qué no? Porque durante siglos, Europa y Occidente decidieron que su forma de conocer el mundo era la única válida. La ciencia occidental, la filosofía occidental, la racionalidad occidental, todo eso era la hegemonía de la realidad, disfrazada, claro, bajo el término de conocimiento verdadero. Ahora, todos los otros saberes, los de los pueblos originarios de América, de África, de Asia, todos fueron descartados como mitos, como folclore, o les bajaban el precio como si fueran supersticiones en el mejor de los casos. No porque fueran menos válidos, sino porque no tenían el poder para imponer su versión. La realidad universal es una realidad particular que logró imponerse. Y Edward Said, que es un pensador palestino, mostró cómo esto opera en un caso concreto con su concepto de orientalismo. Él dice que Occidente construyó una realidad sobre Oriente, donde definió Oriente como si fuera algo exótico, misterioso, inferior, peligroso, sensual o simplemente atrasado. Y esa construcción no surgió de preguntarle a los orientales cómo se veían a sí mismos. Surgió de las necesidades del proyecto colonial europeo. Necesitaban justificar la dominación. Entonces, construyó una realidad donde dominar a esos pueblos era legítimo, era necesario, y estando incluso a favor del daño que se les hacía. Y esa construcción se convirtió en la realidad sobre Oriente para generaciones enteras de occidentales. Y no solo que hoy vivimos las consecuencias de esa imposición de sentido, sino que además hace rato ya que está avanzando sobre nuestro propio continente, por medio de distintas herramientas de propaganda, la colonización de América Latina. Pero salgamos un poco de este pantano de dominación y volvamos a quién mató a Rexton. Porque todo esto que estamos hablando está ahí, está en las propias páginas. Rexton, como decía, es el personaje muerto, que es amado y odiado por muchos, y por sí mismo también, en cierto sentido. Pero también lo es Cadmus, que es el protagonista, si es que podemos llamarlo así, porque la verdad es que son personajes complejos, contradictorios, y que se ven de formas completamente distintas según quien los mire.
Esto es algo que se refleja en las múltiples formas de relatar un hecho, o una persona, o un personaje, incluso una vivencia o una frustración. Y el equipo a cargo del dibujo, yo les aseguro que se hace una fiesta, dando cátedra en cada versión de los personajes e historietistas de una forma única y personal. En un capítulo eso está súper bien expuesto cuando uno de los personajes / historietista reflexiona con Cadmus y le dice, cito, aún no tenés idea todo lo que renunciaste. Este maldito arte va a exigir que ofrendas todo tu ser, empezando por tu inocencia, luego tu pasión y después tu mente. Vas a morir ahogado en tus propias tintas. Fin cita. Y la verdad es que hay que andar con mucho cuidado para no morir nosotros ahogados en las propias tintas de nuestra narrativa al dibujar la realidad según nuestros propios lentes. Y cuando pensaba en esto, no podía evitar el ejemplo más cotidiano que tenemos argentinos, que es partido de fútbol, donde dos personas miran el mismo partido, uno sale con bronca, con tristeza y sintiendo que fue injusto, la otra sale festejando, alegre, sintiendo que ganó merecidamente, pero vieron el mismo partido, vieron los mismos 90 minutos, vieron a los mismos jugadores, las mismas jugadas, pero vivieron realidades completamente opuestas. Ahora, ¿esto no se replica en el amor? ¿No se replica en el sexo? ¿En la política? ¿En el trabajo? ¿O incluso en nuestra propia memoria? ¿Cuántas veces recordamos algo de una forma y otra persona que estuvo ahí lo recuerda completamente distinto? Y ya después recordamos y miramos de forma distinta eso de lo que estamos seguros hasta hacía 5 minutos antes. Si vos sos de los que detestan el relativismo, pensemos las cosas desde otra óptica entonces. Aristóteles, que era el objetivista por excelencia, diría que todo esto que yo estoy diciendo es una pavada porque el sentido, o en sus palabras, la esencia de las cosas, está en las cosas mismas. No hay necesidad de intervención humana, son inalterables. Las cosas son lo que son, te guste o no, las veas o no. Pero Immanuel Kant, desde el universalismo, le iba a dar una vuelta de tuerca a esto con algo que me gusta mucho. Para él hay una relación entre sujeto y objeto donde ambos se alteran mutuamente. Pero no desde el sujeto individual y caprichoso, sino desde la humanidad entera, como si fuera un todo completo. Y que hay estructuras universales de la percepción que todos compartimos. De hecho, en la historieta hay un momento donde el protagonista, Cadmus, en un instante de vulnerabilidad reflexiona, cito, todavía sigo buscando alguna prueba de que mi versión de los hechos es real, completamente real, pero tengo miedo de despertar un día y darme cuenta de que nada de todo esto existe en realidad. Fin cita. Nietzsche ya lo dijo de una forma brutal, no hay hechos, solo hay interpretaciones, es decir, que no hay un hecho puro y objetivo, que es una cosa así intangible, que esté esperando ahí afuera para que nosotros lo descubramos, sino que lo que hay solamente son formas de interpretar lo que pasa, que cada interpretación está cargado de todo lo que somos, de todo lo que vivimos y de las consecuencias de eso. Y para mí es justamente lo más interesante de todo lo que vengo hablando. El lograr que te sientas con ganas de romper todo por la sarta de boludeces que dije antes, porque no hay una única forma de entender la historia que hoy nos ocupa, ni de leer un texto, ni interpretar la realidad. La verdad que mencionar solamente este tema como el eje de Quién mató a Richter nos hace caer medio en un acto de... o me hace caer a mí en un acto de injusticia enorme, porque la novela gráfica logra de forma descomunal hablar de muchísimos temas en simultáneo, en lo filosófico, en la crítica al medio y en la crítica a la historia de la historieta argentina, y con varias pasadas de factura que estoy seguro que a más de uno, por lo menos a mí, se nos va a escapar en la lectura. Pero para ir cerrando, está bueno ver cómo todo esto que venimos charlando en lo abstracto y en lo filosófico tiene consecuencias muy concretas y muy políticas en nuestra vida diaria. Gianni Bátimo nos advertía algo que deberíamos tatuarnos en el cerebro. Él explicaba que los medios masivos de comunicación son los grandes constructores de la realidad. Y como consecuencia y como necesidad, deben al mismo tiempo anular lo que es la pluralidad de voces y las perspectivas diferentes. Cuando un medio te dice esto es lo que pasó, no te está mostrando la realidad. Te está mostrando una versión de la realidad. La que ellos eligieron mostrarte. La que les sirve que veas. Y si todos consumimos los mismos medios, si todos vemos a través de los mismos lentes que nos imponen, ¿dónde queda nuestra propia forma de ver las cosas? ¿Dónde queda nuestra voz?
Por eso creo que Quién mató a Rexton hace algo tremendamente necesario y tremendamente político, aunque no lo parezca a primera vista. Porque al leer te hace cómplice. No te engaña. No te vende una versión como la verdad. Te pone todas las versiones adelante y te dice: mira, todas estas son posibles. Ahora vos elegí qué hacer con eso. Y eso es un acto de muchísimo respeto a nosotros como lectores. Pero también es un acto de resistencia contra la imposición de un relato único. Hay veces que recomiendo esta obra y sinceramente no puedo explicar ni tampoco puedo entender por qué esta historieta no está gastando la fotocopiadora de la Facultad de Filosofía y Letras. La verdad que lo único que se me ocurre es que exista o algún tipo de ninguneo en nuestro medio narrativo favorito o un desconocimiento total de lo que es posible cuando tenés a guionistas y dibujantes prendidos fuegos trabajando todos juntos. Así que, si las cosas no son lo que son, sino lo que nosotros somos con ellas, nunca olviden que la forma en que una persona se refiere a las cosas y a la realidad, en especial a una forma única de entender lo que nos rodea, es solo la forma en que esa persona se relaciona con las cosas. No es la realidad, sino que es su realidad, de la cual podemos aprender muchísimo. Pero creo que también nos obliga a preguntarnos cuál es nuestra responsabilidad en la construcción de nuestra propia realidad. ¿A quién le estamos dando el poder de dibujarnos el mundo? Que no les coman la voz, que no les impongan los lentes sin que se den cuenta. Y sobre todo, no confundamos la realidad objetiva que nos presentan, porque esa es solo una, y es la de ellos. Porque todos estamos dibujando, todos tenemos lentes, y reconocerlo es el primer paso para poder elegir, al menos en parte, qué lentes queremos usar. Pero amigos y amigas, hasta acá llegamos por el día de hoy. Si les interesó esto, visiten comiqueando.com.ar, donde encontrarán columnas, reseñas y su canal de YouTube con material gratuito. Pueden visitarnos en Instagram en @escuchando1.5 podcast para dejarnos sus mensajes, que a nosotros nos encanta recibir. Si les gusta el cine, también les recomiendo que escuchen nuestros capítulos más largos de Escuchando 1.5, donde nos dedicamos a reseñar películas que están tapadas por el barro del mainstream o que pasan por debajo del radar y que vale la pena dar a conocer. La música que escucharon es de La Chancha Muda, banda argentina que me gusta mucho, y desde ya le pido perdón a Gonzalo Pascual, su cantante, por omitir la voz en este episodio. Espero que les haya gustado mucho y sobre todo que los haya dejado con más preguntas que respuestas. Hasta la próxima.